Se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 1699-2018, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala, previos al de las elecciones y durante los últimos 15 días antes de la segunda elección presidencial, si ésta tuviera lugar de acuerdo a esta ley, contenida en el inciso C del artículo 223, inciso N del artículo 223 y del artículo 223 ter y del reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, acuerdo 307 del 2016 del Tribunal Supremo Electoral, incisos E y H del artículo 7, artículo 8 y 19, y la frase "no se puede incluir en la campaña electoral que será financiada con los recursos públicos, espacios en los noticieros y en los medios informativos de cualquier índole", contenida en el inciso D del artículo 35. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la relación de las normas denunciadas a la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señora Secretaria. Gracias, señora Presidenta. Las normas denunciadas en la presente acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial que solicitó la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala por medio del mandatario judicial especial Gabriel Orellana Rojas las constituyen. Del decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, los apartados siguientes. 1. Dicción utilice contenida en el último párrafo del artículo 88. 2. Párrafos tercero y sexto del artículo 219. 3. Incisos D, E y G contenidos en el primer párrafo y los párrafos segundo y tercero del artículo 220. 4. Artículo 222. 5. La frase "las encuestas electorales no podrán ser publicadas por ninguna entidad o empresa durante los 15 días previstos al de las elecciones y durante los últimos 15 días antes de la segunda elección presidencial, si ésta tuviera lugar de acuerdo a esta ley", contenida en el inciso C del artículo 223. 6. Inciso N del artículo 223. 7. Artículo 223 ter y del reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, acuerdo 307-2016 del Tribunal Supremo Electoral, los apartados siguientes. 1. Incisos E y H del artículo 7. 2. Artículos 8 y 19. Y 3. La frase "no se puede incluir en la campaña electoral que será financiada con los recursos públicos, espacios en los noticieros y o medios informativos de cualquier índole", contenida en el inciso D del artículo 35. Con base en las argumentaciones de hecho y de derecho que quedaron consignadas en el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad relacionada, la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala solicita que este tribunal, al emitir su fallo, declare de la ley electoral y de partidos políticos la inconstitucionalidad de las normas anteriormente relacionadas, las cuales deberán de surtir sus efectos a partir del día siguiente al de la publicación del fallo en el Diario Oficial. Del reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, acuerdo 307-2016 del Tribunal Supremo Electoral, la inconstitucionalidad de los apartados ya referidos, los cuales deberán de surtir efectos a partir del día siguiente al de la publicación del fallo en el Diario Oficial. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 65 del referido acuerdo, no dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa de la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición,
Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria general. Pueden hacer uso de la palabra la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala por medio del mandatario especial judicial con representación, Gabriel Orellana Rojas, quien actúa con su auxilio y con el de los abogados Juan Luis Soto Monterroso y Andrés Orellana Corrales. Se le da el uso de la palabra a Gabriel Orellana Rojas. Con su venia, señora presidenta, con su venia de la Honorable Corte, antes de iniciar mi exposición, pido respetuosamente se me autorice hacer lectura en su momento de algunos breves pasajes de algunos documentos que me interesa sean del conocimiento de la Honorable Corte. Al lugar. Gracias, señora presidenta. Este planteamiento es relativamente complejo por cuanto que se refiere a una ley de rango constitucional. Por supuesto que afecta las modificaciones que posteriormente se le han introducido y que de acuerdo con la jurisprudencia de este honorable tribunal sí pueden ser objeto de acción de inconstitucionalidad. Remarco esto para denotar la importancia que tiene este caso, porque nos obliga a seleccionar del planteamiento algunos aspectos que consideramos de suma importancia. Uno de ellos es el efecto de tratar si existe en materia del dictamen o de la opinión que rinde la Corte para las reformas constitucionales, a una ley constitucional, cosa juzgada. La respuesta es que definitivamente la cosa juzgada, si se le quiere ver en términos amplios, podría existir única y exclusivamente para el Congreso de la República, por cuanto que, de acuerdo con el artículo constitucional 175, la opinión de la Corte obligadamente debe ser favorable para que el Congreso pueda aprobar dicha reforma. Los terceros no están vinculados por este efecto, de tal manera que la opinión que en su momento rindió la Corte de Constitucionalidad en favor de que se modifique una ley constitucional no puede afectar a terceros que en su momento pudieran haberle hallado determinados defectos que ameriten la expulsión de esa norma del ordenamiento jurídico. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de los tratados internacionales, aun cuando la Corte hubiese rendido una opinión favorable, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados permite impugnar un tratado que en su momento tuviera vicios incluso de inconstitucionalidad a la luz del ordenamiento jurídico local. Digo esto porque en el caso presente hay una situación que surgió posterior al planteamiento de esta acción de inconstitucionalidad. Tiene una fecha definida, 11 de mayo del presente año. Es una iniciativa de ley que se presentó al Congreso de la República y una iniciativa de ley de la cual, con la venia de la señora presidenta, me permitiré leer 2 que 3 párrafos. Es importante señalarlo porque es una iniciativa propuesta por un diputado al Congreso de la República. Ese diputado es abogado, conocido de esta Corte, y que dice lo siguiente: a pesar de todos los antecedentes y disposiciones jurídicas indicadas, la iniciativa 4979, dicho sea de paso, es la que aprobó esta Corte, la iniciativa que aprobó esta Corte para que surgiera más tarde el decreto 26/2016 que hoy impugnamos. Dice, sufrió enmiendas aquí en esta Corte, las cuales cambiaron el texto original
pero no se solicitó un segundo dictamen por parte de la Corte de Constitucionalidad. En su lugar, y aún incluyéndose enmiendas a la iniciativa, la misma siguió el procedimiento de ley, artículos 117 al 34 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, lo cual generó el decreto 26/2016 que fue publicado en el Diario Oficial y cobró vigencia el 2 de junio de 2016. La diferencia entre algunos de los artículos contenidos en el dictamen de la Corte de Constitucionalidad y los incluidos en el decreto 26/2016 puede observarse de forma sencilla. Si se contrasta lo analizado y aprobado en el expediente 4528/2015 de fecha 16 de febrero de 2016 de la Honorable Corte de Constitucionalidad, es evidente la existencia de un vicio de procedimiento que afecta la validez de los artículos ilegalmente modificados del proyecto de ley. Lo expuesto demuestra que el decreto 26/2016 del Congreso de la República contiene reformas al decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, que poseen algunos artículos que fueron aprobados sin seguir el procedimiento constitucional y obligatorio de los mismos. Sé, Honorable Corte, que este es un argumento que no se desarrolló a plenitud en los planteamientos de inconstitucionalidad, por cuanto que, como lo expliqué, surgió posteriormente al planteamiento y la interposición de la demanda. Sin embargo, en mi planteamiento va una alusión a este punto con relación a algunas de las normas que están siendo impugnadas específicamente en este caso por la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala. Pero ello no debe ser óbice para que este tribunal se aboque al conocimiento de oficio de este vicio interna corporis que afecta este adefesio legislativo que hoy nos ocupa. Y para el efecto quisiera traer a colación y a la memoria institucional de este honorable tribunal el planteamiento de inconstitucionalidad que en su momento se planteó contra la ley reguladora de las señales telefónicas en los centros de detención. Posiblemente el nombre que les esté dando no sea necesariamente literalmente exacto, pero es tan largo que voy a ahorrar tiempo en él. Y simplemente quisiera recordarle al tribunal que son 15 expedientes acumulados, en este caso que hago referencia, que se inician con el expediente 2089-2014 y sigue la secuencia de la citación de la ley. En su oportunidad presentaré un memorial de ayuda a memoria para el honorable tribunal. Pero lo que quiero señalar con esto es que la ley que hoy nos ocupa, aparte de tener vicios de fondo sumamente graves, tiene un vicio interna corporis que, siguiendo la doctrina establecida por esta Corte, debe ser conocido en primer término antes de analizar el fondo del asunto. Pasando a otro punto, pero sin entrar aún en las razones de fondo, quisiera señalar que una característica destacada de la ley que hoy impugnamos es su mala redacción. Pésima redacción. Este tribunal, en alguna sentencia, cuando trató de la legislación bancaria, tuvo a bien exteriorizar un criterio muy sano, que fue que, si bien es cierto que este tribunal no debe ni le corresponde revisar el estilo literario de las normas emanadas del Congreso de la República, cuando éstas tienen defectos tan graves,
ese defecto afecta el valor constitucionalmente reconocido de la seguridad. Y en este caso, tal como lo hemos planteado y expresado debidamente en nuestros alegatos escritos, la redacción de estas reformas contenidas en el artículo 26/2016 no son precisamente algo que hiciera enorgullecer a la Academia Guatemalteca de la Lengua. Entrando ya en materia, quisiera seleccionar uno que otro tema en aras del poco tiempo que disponemos. Y uno de ellos que nos preocupa de sobremanera es el hecho de que al día de hoy, con la nueva reforma, se extiende la veda informativa que prohíbe publicar encuestas y estudios de opinión relativas al proceso electoral por 15 días. Esto tiene una gravedad inconmensurable si tomamos en cuenta que la norma anterior establecía que esa veda era de 36 horas, es decir, un periodo perfectamente razonable y adecuado a las circunstancias. A esto tenemos que agregar que el haber incrementado el tiempo de la veda significa que estamos violando el principio de progresividad de los derechos humanos. En otras palabras, en materia de derechos humanos, aunado al principio pro libertatis, reducir aún más de lo que ya pudiera estar el ejercicio de un derecho humano significa retroceder, y este retroceso es absolutamente intolerable en un régimen democrático como el que se dice que vivimos, y que por lo tanto impide no solo el derecho de libre expresión, sino más aún otro derecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido como un nuevo derecho que tiene entidad propia, aun cuando en nuestra Constitución esté tratado conjuntamente con el derecho de libre emisión del pensamiento, cual es el derecho de libre acceso a la información. Señores, en estos casos se pretende proteger, según se ha dicho, al votante indeciso. Pero el votante indeciso es, en su mayoría de veces, la excepción. La excepción porque el votante usualmente ha formado su opinión desde mucho tiempo antes del día de las elecciones. Esto no es una afirmación carente de fundamento científico, sino que los expertos que han trabajado en encuestas, y hablo de los expertos serios, formales, han sido quienes han demostrado, y de hecho me remito a pruebas históricas, un medio escrito guatemalteco en el último proceso electoral presentó estadísticas que coincidieron casi a la perfección con los pronósticos estadísticos dentro de los márgenes que científicamente la estadística permite para la exactitud, los márgenes de error que permite para estos casos, un más, un menos 2%. De tal manera que esto nos está demostrando que así como existen empresas serias, científicamente responsables de sus trabajos, podrán haber otras que no lo sean. Pero el punto es que hay una exactitud, hay una buena fe de la mayoría de empresas, y que por encima de todo hay un valor constitucional prevalente en estos casos, que es la dignidad humana. Y nosotros como ciudadanos no somos disminuidos en nuestra capacidad política, como el tiempo de los romanos, que gozamos o padecemos una capitis de minutio de rango civil
que nos impida o nos haga tener la tutela de un ente superior para discriminar qué información debemos recibir o qué información no debemos recibir en su momento. Hemos aportado a nuestros alegatos la parte pertinente del informe rendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en términos de libre emisión del pensamiento y acceso a la información en materia electoral. Es al día de hoy, posiblemente el documento más completo que se ha publicado en el mundo, y las conclusiones a las que llega el relator de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en esta materia nos da la razón en señalar que no se gana absolutamente nada con limitar los tiempos de la veda informativa, y lejos de ello ponen a los países en un peligro en cuanto a su régimen democrático, contrario a la idea prevalente al día de hoy en nuestro país. Un último punto que me interesaría tratar es el hecho de una palabra que pareciera baladí en este contexto: utilizarán. Pero se trata de utilizar bienes que son del dominio público a la luz del artículo constitucional 121. Lo interesante de esta norma, y aquí empalmo nuevamente con la pésima redacción de la misma, no quiero decir malintencionada porque supuestamente en la legislación no se debe prejuzgar sobre estos temas, pero el hecho es que se sanciona por igual el uso inocente o el uso dañoso de esos bienes de derecho público. ¿Qué quiero decir con esto? Es lógico que cuando alguien hace uso de un bien, cualquiera que sea el propietario, incluida la nación, y al usarla daña ese bien, por supuesto que es responsable de cometer un daño que debe ser reparado. Pero cuando el uso es inocente, ese uso no da derecho a sanción ni reparación alguna. Pero lo grave en este punto es que ley posterior deroga ley anterior. Ley constitucional deroga ley ordinaria. Y la ley electoral y de partidos políticos, en cuanto ley de rango constitucional, viene a sancionar el uso inocente de las frecuencias radioeléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel andamiaje jurídico que estableció la Ley General de Telecomunicaciones ha quedado parcialmente derogado por incompatibilidad. Y está tan mal redactado el decreto 26/2016 que prácticamente queda para siempre esta sanción por el uso que otrora autorizara la Ley General de Telecomunicaciones. En otras palabras, un bien por el cual se pagó un precio obtenido en pública subasta, un derecho que gracias a esa subasta se obtuvo libre de polvo y paja, como decimos en el escrito, hoy en día prácticamente ha sido indirectamente expropiado si vamos a aplicar los parámetros que los tribunales internacionales de inversión tienen sobre esta materia. Entonces, señores, todo esto nos va conduciendo a una sola conclusión. Esta normativa que afecta no solo a una industria como son las comunicaciones de Guatemala, eléctricas, radioeléctricas, escritas, vallas, internet, lo que sea. Es una normativa restrictiva, capciosa y nociva para el desarrollo del propio proceso democrático guatemalteco. Y quisiera
nada más concluir con otro aspecto. Es el hecho de que, a juicio de los proponentes de esta acción de inconstitucionalidad, si bien es cierto que por razones de interés nacional o de orden social puede ser limitada la libertad de contratación, la libertad de contratación tiene un principio anterior, que es el derecho de poder contratar. El derecho de poder contratar implica la libertad de contratación. Limitar la libertad de contratación no implica emascular el derecho de contratar. Uno es celebrar contratos, el otro es aplicar ese derecho. Hoy en día, con los poderes omnímodos que se les atribuyen al Tribunal Supremo Electoral, el núcleo duro del derecho a contratar prácticamente ha desaparecido en aras de proteger un derecho subsidiario como es la libertad de contratación. Y al hacerlo, prácticamente en este momento, el Tribunal Electoral se constituye el árbitro y el propietario en ejercicio de los poderes que tiene el propietario, el dueño, el empresario de cualquier medio de comunicación, sea escrito o sea radioeléctrico. Ya veo, señora, que estoy sobre el tiempo, le agradezco su benevolencia y muchas gracias, honorable Corte. Gracias, abogado Orellana Rojas. Continúa la Cámara de Radiodifusión de Guatemala por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Ronaldo Pérez Figueroa, quien comparece con el auxilio de los abogados Andrés Orellana Corrales y Gabriel Orellana Rojas, que queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, muchas gracias. Agradezco la oportunidad y el tiempo otorgado a la Cámara de Radiodifusión que represento en esta oportunidad y toda nuestra participación la delego en el licenciado Orellana Rojas como nuestro asesor jurídico. Muchas gracias. Señora Presidenta, con su venia, no quiero abusar de la bondad y de la paciencia de este honorable tribunal y solamente quisiera hacer y plantearle un caso ilustrativo a los honorables magistrados para que tomen idea de la dimensión y del peligro que entraña esta normativa. Es un caso que pudiera ser tomado como trivial, pero el punto es que si suponemos que un medio escrito deseara cubrir gráficamente una concentración de personas en una determinada plaza, en una determinada manifestación pública, en apoyo de algún candidato político y que con tal propósito utilizara estos nuevos artilugios llamados drones, este medio de comunicación escrito estaría violando la normativa electoral al hacer uso de bienes nacionales como es el espacio aéreo guatemalteco. Es decir, a donde quiero llegar es que la normativa es tan vaga, tan deficiente, que quedamos en el peligro de que el abuso de los conceptos conocidos en el derecho administrativo como conceptos indeterminados
van a ser aplicados al sabor y antojo de la burocracia. Esto también conlleva otro aspecto, que el Tribunal Supremo Electoral ha pretendido defender a capa y espada, pero que la redacción de la norma que nos ocupa dice lo contrario, y es el hecho de que al día de hoy, de conformidad con la legislación que tenemos impugnada, tenemos que tomar en consideración que todos, absolutamente todos los delitos electorales quedan dentro de la esfera de competencia del Tribunal Supremo Electoral. De tal manera de que lo que él decida en esta materia es materia electoral. Y les recuerdo que esta honorable Corte, en sentencias anteriores, ha señalado que todo cuanto el Tribunal Supremo Electoral realice en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente atribuidas es propio de esta esfera de competencia y que la Corte es incompetente para entrar a calificar la bondad o la falta de juridicidad de esos actos. De tal manera que quiero concluir simplemente señalando, honorable Corte, que la legislación que hoy impugnamos merece un análisis detenido, cuidadoso y especialmente fundamentado en las realidades de una industria que ya no es solamente la radio, la televisión y los periódicos escritos. Una realidad que tiene una industria que tiene otros medios muy distintos y que muy fácilmente pueden desbordar la intención que tuvo el legislador y perjudicar severamente el desarrollo democrático de nuestro país. Muchas gracias, honorable Corte. Gracias, abogado Orellana. Continúa en el uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogado Francisco Roberto Aspurú Viela, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Sí, muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, partes procesales. El Ministerio Público solicita que sean tomados en cuenta los argumentos vertidos en forma escrita y solicita autorización para poder leer parte de los artículos que indica el solicitante que adolecen de vicios de inconstitucionalidad. Al lugar. Empezaré con el planteamiento del artículo 88. Indica el solicitante que se trasgraden los principios de razonabilidad y proporcionalidad al sancionar la utilización inocua de los bienes enumerados en el texto del artículo 88. Es decir, lo que constituye el patrimonio cultural, los recursos naturales y el ambiente. Si leemos el artículo 88, indica, además serán aplicables las sanciones referidas al presente artículo cuando se dañe o utilice el patrimonio cultural, los recursos naturales y el ambiente, los bienes del Estado a que se refiere el artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el artículo 223 de la presente ley, antes y durante y posterior a la campaña electoral. Esta norma va dirigida a las organizaciones políticas y a sus afiliados y a los candidatos que participen en la elección popular. En ningún momento a los legítimos tenedores de los títulos de usufructo de frecuencias radioeléctricas. El artículo 219 indica al solicitante la inconstitucionalidad del tercer párrafo, reformado por el artículo 50 del decreto 26/2016 del Congreso de la República. Dice, sustenta la inconstitucionalidad que permite el incumplimiento del primer párrafo del artículo 35, al haber omitido sancionar conductas en las que se falte respeto a la vida privada, limitándose a sancionar únicamente aquellos actos que sean constitutivos de delitos, que ofendan la moral, que afectan el derecho de la propiedad. Aquí hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral
es el que dicta las sanciones. Si detecta que hay algún delito, certifica lo conducente al Ministerio Público, el cual, de conformidad con el artículo 251 constitucional, es el que tiene la obligación de investigar cuando se comete un delito. Además, existe la Fiscalía de Delitos Electorales, la cual investiga todas las denuncias que se presenten. También plantean inconstitucionalidad del párrafo sexto del artículo 219. Dice, durante el proceso electoral corresponde con exclusividad al Tribunal Supremo Electoral la aplicación de toda disposición legal o reglamentaria aplicable a la propaganda electoral, porque sustrae al organismo judicial la competencia que le ha sido conferida en virtud del artículo 203. Volvemos a lo mismo, si hay alguna conducta que pueda ser constitutiva de delito, el Tribunal Supremo Electoral debe presentar la denuncia al Ministerio Público para los efectos legales. Y el Ministerio Público hará uso, presentará la denuncia en el órgano jurisdiccional correspondiente. O sea que no se está vedando la independencia judicial de la potestad de juzgar. Referente al planteamiento de los artículos 220 y 222, indica la entidad solicitante que el vicio afecta a todas las disposiciones, artículo 220, inciso E y G, segundo y tercer párrafo del artículo 220 y artículo 222, todo de la ley electoral. Dice, por imponerle la obligación de facilitarle al Tribunal Supremo Electoral la difusión de mensajes de propaganda política, de las pautas que este último unilateral y arbitrariamente determine, sin tomar en cuenta el perjuicio que les causa en la determinación de sus pautas de espacio, si son medios escritos o de tiempo, tratándose de radio y televisión. Aquí considera el Ministerio Público que, de acuerdo a un dictamen emitido por la misma Corte de Constitucionalidad, dice la Corte, conforme a lo antes señalado, en las modificaciones pretendidas destaca que la difusión de propaganda política en los medios de comunicación social sería sufragada por el erario público, lo que el legislador sustenta en el interés por garantizar el acceso igualitario de las organizaciones políticas a los medios de comunicación. Y en otro fragmento dice la Corte de Constitucionalidad, la Corte aprecia que la reforma pretendida responde a ese interés, por garantizar el acceso igualitario de las organizaciones políticas a los medios de comunicación social, evitando así que la mayor capacidad económica de determinado partido político suponga una ventaja ilegítima para promocionarse y posicionarse a nivel mediático, en claro detrimento de cualquier otra organización, que por no contar con los recursos económicos necesarios será impedida de acceder a la difusión de sus propuestas. O sea que todos esos artículos ya fueron estudiados por la Corte de Constitucionalidad. Referente al artículo 220, la entidad solicitante plantea inconstitucionalidad del inciso D del artículo 220 de la ley electoral. Dice, los espacios y tiempos planificados y asignados conforme el presente artículo serán los únicos que las organizaciones políticas y las coaliciones políticas podrán utilizar, quedándoles prohibido contratar directa o indirectamente, aceptar donaciones, espacios y tiempos en cualquier medio de comunicación. Aquí la entidad solicitante reprocha que aquí se establece una disposición sancionatoria amplia y discrecional, motivo por parte del Tribunal Supremo Electoral. Además de contravenir los artículos 1, 2, 3 y 17 y derecho al debido proceso, artículos 12 y 203. El Ministerio Público considera que no hay ninguna inconstitucionalidad y no hace una comparación con argumentos lógico-jurídicos. Referente al artículo 223, la entidad postulante señala la inconstitucionalidad del inciso B en el artículo 223. Dice, de las prohibiciones, durante cualquier proceso electoral es terminante prohibido realizar actividades de propaganda anticipada. Indica la entidad postulante que la vaguedad de la norma impugnada hace que impere la inseguridad, la negación del valor que definió la Corte de Constitucionalidad en sentencia el 26 de noviembre. El Ministerio Público considera que no está debidamente motivado el planteamiento de esta inconstitucionalidad, ya que no se realiza una motivación jurídica de carácter normativo.
Referente al artículo 223, inciso E, la entidad solicitante señala la inconstitucionalidad de la segunda parte del inciso C del artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el artículo 223 ter, que fue adicionado a la ley relacionada por el artículo 56 del Decreto 16/2016. Esto se refiere, como dijo el solicitante, de que realizar propaganda electoral de cualquier clase al día de las elecciones generales y al Parlamento Centroamericano y durante las 36 horas anteriores al mismo. Las encuestas no van a ser publicadas durante los 15 días anteriores. Considera que no se está vedando ningún derecho acá y referente a lo que indica el solicitante, que la Convención Americana protege los derechos humanos, también no estipula un plazo de tiempo. O sea, no hay ninguna norma que diga si van a ser 5 días, si van a ser 15 días. Por lo tanto, no se advierte vicios de inconstitucionalidad. En conclusión, para hacer, tomando en cuenta que solicité que sean tomados en cuenta todos los argumentos vertidos, solicito autorización para leer una sentencia de la Corte de Constitucionalidad para terminar. Al lugar. Conclusión. Es función esencial de la Corte de Constitucionalidad la defensa del orden constitucional, siendo el órgano competente para conocer las acciones promovidas contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general objetadas total o parcialmente de inconstitucionalidad. En su labor el tribunal, con el único objeto de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento guatemalteco, procede al estudio analítico requerido sobre la base de los argumentos expuestos por el accionante y por los órganos y entidades a quienes se confiere audiencia por ley y de disponerse así en el trámite del proceso, a fin de determinar si la norma impugnada contraviene o no las disposiciones de aquella. Expediente 1052-2013, sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 5 de agosto. Lo anterior, pues, es aplicable al presente caso y el Ministerio Público solicita que la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida sea declarada sin lugar al emitirse la sentencia correspondiente y se dicten las demás consideraciones de la ley de la materia. Solamente, honorables magistrados. Gracias, abogado Aspurubiel. Se clausura la audiencia en vista pública.